entrevistado nuestro la semana pasada nos decía, y después de que me lo explicó encontré que tenía razón, que el hombre feliz era el que no tomaba decisiones. Bueno, pues yo creo que el hombre feliz es Santiago Gamboa, porque Santiago Gamboa vive en París, hace lo que le gusta y está viviendo los mejores años de su vida, que son estos años de productividad, de vivacidad, de inteligencia, en el lugar preciso. Ahora ha regresado, con motivo de esta Feria del Libro, a Bogotá y ha regresado a lanzar su primer libro, su primera novela. En realidad es el corresponsal del Tiempo, en la capital de Francia. Pero está dichoso de estar aquí, como mico en costurero, Santiago. Efectivamente, Gloria, porque bueno, la cercanía con Bogotá siempre me ayuda pues a estar constantemente admirando mucho más lo que conozco por fuera y queriendo mucho más lo que encuentro cada vez que regreso a mi país. Pero claro que sí, pero lo que no se imaginaba era que para regresar iba a tener un libro, como tener un hijo, pues. Efectivamente, el libro pues es una sorpresa para mí en la medida en la que yo llevo escribiendo este libro 6 años más o menos, en una especie de, como digo yo, soltería literaria, escribiendo por las tardes, dejando de escribir, dejándolo durante meses. Y de repente, de una forma muy rápida, con mis editores llegamos al producto final que tenemos aquí y que da un poco de nervios en la medida en la que ese trabajo solitario, ese trabajo un poco introvertido, de repente pues sale. ¿Quiénes son esos señores personajes del libro? Bueno, los personajes del libro son formas de vida que yo conocí, que yo viví algunas de ellas. Siempre ocurre eso con los escritores, ¿no? Yo creo que la experiencia personal, la experiencia propia siempre está en todos los libros. Sí, así el tema de tu novela sea ciencia ficción, algo de tu vida hay. En el caso mío es mucho más claro porque lo que yo escribo se puede encuadrar más o menos dentro de lo que se puede llamar realismo. Sí. Mis personajes son reconocibles en la experiencia de cualquier persona. Sí. Utilizo mucho los diálogos, describo cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Y en esta medida, pues mi vida y la vida de mis amigos y la vida de las personas que están alrededor mía son una fuente constante de alimentación para ese trabajo, ¿no? Santiago, ¿el sitio es Bogotá, concretamente? El sitio es Bogotá. Concreto. Exactamente, Bogotá es un poco el lugar en donde, es un poco la piedra en donde todos se rompen. Todos es un grupo de personajes que llegan a Bogotá en diferentes historias. Y Bogotá les produce a cada uno de ellos una experiencia diferente. Es un poco la experiencia de la ciudad en la que se reúnen niveles de voces, niveles de lenguaje, niveles de experiencia, personajes, aventuras, y es el lugar en donde se viven las aventuras. Es el lugar en donde los personajes se dan cuenta que son anónimos, y se dan cuenta al ser anónimos que se deben enfrentar a sí mismos. Y entonces todos quieren tener una aventura, y esa aventura tiene que ser su vida, y ellos quieren ser los héroes de esa vida que es la de ellos. Y entonces admiran los libros y han leído historias maravillosas como todos hemos leído en los libros y admiran a esos personajes porque tienen destinos y tienen vidas y tienen aventuras. Y entonces ellos dicen, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros tenemos que prestarle las vidas y los destinos y las aventuras a los personajes de los libros y nosotros llevar una vida un poco chata, un poco simple, anónima? Y entonces de repente se ven metidos en una aventura, pero que de todas maneras los descubren mucho más simples, mucho más solitarios y mucho más angustiados de lo que estaban, y entonces se dan cuenta que tal vez la vida de los personajes de los libros los enriquece más en la medida en la que ellos no las imiten. ¿Es doloroso? Es doloroso porque yo creo que todas las experiencias de ciudad son experiencias dolorosas en la medida en la que te muestran a ti mismo lo que eres o no eres. Claro. La desdicha y la infelicidad son mucho más inteligentes, decía Ernesto Sábato en una ocasión, sí, porque te individualizan, mientras que la felicidad te une a los demás y pierdes tu individualidad con la felicidad. La desdicha, la intranquilidad, la insatisfacción permanente, en cambio te individualiza y te hace absolutamente buscar. Personal, sí. ¿Es una Bogotá reconocible? Es una Bogotá reconocible y es la Bogotá que yo tenía en mi cabeza durante 10 años que llevo viviendo fuera. Primero en Madrid, en la Universidad Complutense, sí, cuando hice mis cursos de filología, y después en París. Es una Bogotá que está muy manchada por ese recuerdo y por esa nostalgia mía. Es la Bogotá de mis 19 años, que fue más o menos cuando yo me fui de Colombia. Y bueno, las rutas de la ciudad son algunas de las rutas que yo recorrí. Y curiosamente, cada vez que yo venía a Bogotá yo quería rehacerlas para ver si